El silencio de la madrugada del 29 de diciembre de 2025 no es un silencio cualquiera. En la península de Saint-Tropez, el mar sigue golpeando las rocas, pero algo ha cambiado para siempre. Las persianas de la Madrague están cerradas. Detrás de esos muros blancos, ya no respira la mujer que desafió a un mundo entero. Brigitte Bardot ha muerto. Francia llora a su icono, al mito eterno de belleza y rebeldía. Pero mientras las cámaras enfocan el duelo nacional, una pregunta incómoda comienza a susurrarse en voz baja, casi como un sacrilegio. ¿Quién heredará realmente todo lo que dejó atrás? Porque existe un hijo, un heredero por sangre. Y sin embargo, nada en la vida de Bardot fue jamás normal. Su muerte tampoco lo será. Lo que está a punto de revelarse no es una simple sucesión. Es la explosión final de un conflicto silencioso que duró décadas. Quédate hasta el final. La verdad que emerge ahora podría cambiar para siempre la imagen que creías conocer. Mientras Francia se sumerge en el duelo y los titulares repiten una y otra vez la palabra leyenda, detrás del telón del homenaje oficial comienza a tomar forma una realidad mucho más incómoda. Porque la muerte de Brigitte Bardot no solo cierra un capítulo de la historia cultural francesa, sino que abre una herida que llevaba décadas supurando en silencio. A primera vista, la sucesión parece sencilla. Existe un hijo único, Nicolas, el heredero natural, el nombre que la lógica impone cuando se habla de patrimonio y legado. Para la opinión pública no hay misterio. La sangre dicta la ley. Pero quienes conocieron de verdad a Bardot saben que su vida nunca obedeció a normas establecidas, y mucho menos a las que otros pretendían imponerle. Desde hace años, en círculos jurídicos y entre sus allegados, se hablaba de decisiones tomadas en la sombra, de documentos firmados lejos de los flashes, de un patrimonio cuidadosamente blindado contra cualquier interpretación sentimental. No se trataba de dinero, ni de cifras inmobiliarias, ni de mansiones cotizadas frente al mar. Se trataba de algo mucho más profundo. El control absoluto sobre su mundo, incluso después de la muerte. Porque la Madrague nunca fue una casa cualquiera. No era un capricho de estrella ni un refugio de lujo para el verano. Era el corazón mismo de Bardot. Un territorio sagrado donde cada piedra, cada árbol y cada animal formaban parte de una arquitectura emocional que ella había construido para protegerse de los hombres. Allí no existían jerarquías humanas, ni vínculos impuestos, ni la obligación de amar por deber. Y es precisamente ahí donde comienza la verdadera fractura. Mientras el país entero habla de herencia, Bardot había estado pensando durante décadas en permanencia. ¿Quién merecía realmente custodiar ese lugar? ¿Quién sería capaz de preservar su esencia sin traicionarla? Para ella, la respuesta nunca fue evidente, ni mucho menos biológica. Lejos de improvisar, la actriz planificó su salida del mundo con la misma determinación con la que había abandonado el cine en la cima de su gloria. Cada decisión fue una declaración silenciosa contra la hipocresía social, contra la familia entendida como obligación y no como lealtad. Lo que ahora comienza a salir a la luz no es una traición de última hora, sino el desenlace lógico de una vida marcada por la desconfianza, la soledad elegida y una fidelidad absoluta a una sola causa. Y para comprender hasta qué punto Bardot estaba dispuesta a llegar, es imprescindible volver atrás, mucho más atrás, al origen de la herida que la llevó a levantar muros tan altos incluso frente a su propio hijo. En el siguiente tramo de esta historia, descubriremos qué significaba realmente la Madrague para Brigitte Bardot, y por qué, desde el principio, nunca estuvo destinada a convertirse en una simple herencia familiar. Para entender por qué Brigitte Bardot tomó decisiones tan radicales, hay que detenerse en un lugar que el mundo siempre observó con curiosidad, pero que muy pocos comprendieron de verdad. La Madrague no fue jamás una simple residencia frente al mar, fue una frontera. Una línea invisible que separaba el mundo que Bardot rechazaba del único espacio donde se permitía existir sin máscaras.
Cuando la adquirió en 1958, en pleno apogeo de su fama, Bardot estaba asfixiada, convertida en objeto, perseguida día y noche, privada de intimidad, buscaba desesperadamente un refugio que no pudiera ser profanado por la mirada ajena. Lo que encontró no fue una villa de lujo, sino una modesta cabaña de pescadores, expuesta al viento y al salitre, lejos del glamour que se esperaba de una estrella. Precisamente por eso la eligió. Con el paso de los años, la Madrague se transformó, no en un palacio, sino en una fortaleza emocional. Allí no se celebraban fiestas mundanas ni desfiles de celebridades. Se cultivaba el silencio, un silencio ferozmente protegido. Bardot impuso reglas no escritas pero absolutas. Los animales eran los verdaderos habitantes, los humanos, simples visitantes tolerados bajo una única condición: el respeto total a la vida salvaje. En ese espacio aislado, Bardot no interpretaba ningún papel, caminaba descalza, sin maquillaje, sin necesidad de agradar. Por primera vez no era un cuerpo juzgado, ni una imagen vendida, ni una fantasía colectiva. Era simplemente una mujer rodeada de seres que no exigían belleza, éxito ni explicaciones. Los animales no le pedían nada a cambio, y en ese intercambio silencioso encontró una forma de amor que nunca había conocido entre los humanos. La Madrague se convirtió así en una extensión de su identidad, en el reflejo más puro de su rechazo a un mundo que la había devorado. Cada perro rescatado, cada gato abandonado acogido, era una declaración contra la crueldad, pero también contra la decepción. Bardot estaba construyendo una familia distinta, elegida, basada en la lealtad y no en la sangre. Y sin embargo, en medio de ese paraíso salvaje cuidadosamente diseñado, existía una ausencia imposible de ignorar, porque si las puertas se abrían de par en par para los animales heridos, para un niño en particular siempre permanecieron entreabiertas. La Madrague, ese santuario inviolable, nunca llegó a ser un hogar pleno para su propio hijo. Ahí, entre el murmullo del mar y el silencio impuesto, comenzó a gestarse el verdadero drama. Un conflicto íntimo, profundo, que no se resolvió con el paso del tiempo y que explica, mejor que cualquier documento legal, la dureza de las decisiones que hoy sacuden a la opinión pública. Para comprenderlo, es necesario retroceder aún más, hasta una herida mucho más antigua: la infancia de Brigitte Bardot. Para comprender la soledad feroz que Brigitte Bardot defendió durante toda su vida, es imprescindible retroceder mucho antes de la Madrague, antes de la fama, incluso antes del cine. Hay que volver a una niña silenciosa, encerrada en un apartamento burgués del 16 distrito de París, donde el amor no se ofrecía libremente, sino que se administraba bajo estrictas condiciones. En aquel hogar dominado por la disciplina y las apariencias, Brigitte creció sintiéndose fuera de lugar. Sus padres, obsesionados con el orden social y la respetabilidad, valoraban la corrección por encima del afecto. Las emociones no se expresaban, se controlaban. En ese ambiente frío y rígido, la futura estrella aprendió pronto que mostrar vulnerabilidad no era una opción. A esa sensación de distancia emocional se sumó el peso de la comparación constante. Brigitte no se veía a sí misma como especial. Con gafas, aparato dental y una timidez paralizante, se percibía inferior, torpe, invisible frente a una hermana menor que parecía encajar mejor en el molde familiar. Esa herida silenciosa, nunca verbalizada, se fue profundizando con los años. Fue en esa infancia contenida, donde cada gesto era juzgado y cada emoción medida, donde nació su rechazo visceral a las normas impuestas. Brigitte no soñaba con la fama, soñaba con escapar. Escapar de un mundo que exigía obediencia sin ofrecer ternura. Escapar de una familia donde el amor parecía depender del rendimiento y la imagen. Ese vacío afectivo explica mucho más de lo que suele admitirse. Cuando años después el mundo entero la desearía, Bardot ya había aprendido una lección amarga: la admiración no garantiza el amor. Por eso, cuando encontró en los animales una forma de vínculo libre de exigencias, se aferró a ella con una intensidad casi desesperada. Ellos no comparaban, no corregían, no imponían expectativas, simplemente estaban. La Madrague no fue solo un refugio físico.
Fue la respuesta directa a una infancia donde nunca se sintió plenamente aceptada. Allí Bardot reconstruyó el hogar que no tuvo, un espacio donde la lealtad reemplazaba al deber y el afecto no estaba acondicionado. Sin embargo, ese pasado no solo marcó su relación con el mundo, sino también con la maternidad. Porque cuando llegó el momento de convertirse en madre, las heridas que nunca cicatrizaron reaparecieron con una violencia inesperada. Y fue entonces cuando la fractura más dolorosa de su vida comenzó a tomar forma, una herida que llevaría el nombre de su propio hijo. El nombre Nicolas debería haber sido sinónimo de renacimiento, de promesa, de continuidad. Pero en la vida de Brigitte Bardot resonó siempre como una nota disonante. Un recordatorio permanente de un papel que nunca se sintió capaz de interpretar. Si su infancia había estado marcada por la ausencia de afecto, la maternidad no llegó para curar esa herida, sino para abrirla aún más. Cuando quedó embarazada en 1960, Bardot no fue tratada como una mujer vulnerable, sino como un espectáculo. Su cuerpo, su intimidad y su miedo se convirtieron en propiedad pública. Decenas de fotógrafos vigilaban su casa día y noche, trepaban a los tejados, invadían cada rincón de su vida. La gestación, que para muchas mujeres transcurre en silencio y protección, se transformó para ella en una persecución constante, una prisión sin barrotes. En ese clima de asfixia psicológica nació un rechazo profundo, casi físico, hacia la maternidad. Bardot lo admitiría décadas más tarde con una franqueza brutal que conmocionó al mundo. En sus memorias, describió el embarazo como una experiencia traumática, una invasión de su propio cuerpo, palabras que no buscaban provocar, sino liberar una verdad que nunca había sido aceptable pronunciar. Pero esas confesiones no quedaron en el ámbito literario. Para Nicolas, ya adulto, fueron una herida irreparable. Leer que su propia madre había vivido su llegada al mundo como una carga insoportable fue devastador. La reacción no tardó en llegar. Un proceso judicial por violación de la vida privada que Bardot perdió. Aquel juicio no fue solo un asunto legal, fue una ruptura simbólica, pública e irreversible. A partir de entonces, la distancia se volvió estructural. Hubo intentos de acercamiento, gestos torpes de reconciliación, palabras de arrepentimiento mal formuladas, pero nunca se construyó un vínculo sólido. Nicolas eligió una vida lejos, en el norte de Europa, mientras Bardot permanecía anclada a la Madrague, rodeada de animales y silencio. Ese vacío emocional fue ocupado progresivamente por quienes nunca la traicionaron ni le exigieron explicaciones. Para Bardot, la lealtad de un perro, la presencia constante de un animal rescatado, ofrecían una seguridad afectiva que la relación con su hijo jamás logró proporcionarle. No era falta de sentimiento, sino incapacidad de amar bajo las reglas que la sociedad imponía. Y así, sin estridencias ni dramatismos públicos, se fue consolidando una verdad incómoda. La mujer que el mundo veía como madre universal de los animales no había logrado ser madre para su propio hijo. Esa contradicción, tan humana como dolorosa, es la clave que explica las decisiones que vendrían después. Decisiones frías en apariencia, pero nacidas de una lógica emocional implacable que transformaría para siempre el destino de su herencia. Esa verdad incómoda, forjada durante años de distancia emocional, no quedó en el terreno de los sentimientos. Brigitte Bardot la transformó en acción. Porque cuando comprendió que la reconciliación plena con su hijo nunca llegaría, tomó una decisión que no admitía marcha atrás. Nadie podría redefinir su legado después de su muerte. Lejos de actuar por impulso, Bardot pensó en términos de permanencia. Sabía que las leyes protegen a los hijos, que la herencia es un terreno minado de obligaciones morales y jurídicas. Y precisamente por eso comenzó a preparar su estrategia con décadas de antelación. No se trataba de castigar a Nicolas, sino de impedir que aquello que ella consideraba sagrado cayera en manos de alguien que no compartía su visión del mundo. En los años 80, mientras el público la veía cada vez más retirada y silenciosa, Bardot puso en marcha un dispositivo legal de una precisión implacable. Entendió que para proteger a los animales no bastaban los discursos ni las campañas mediáticas. Necesitaba una estructura sólida, capaz de sobrevivirle. Así nació la fundación que llevaría su nombre, concebida no como una obra caritativa pasajera, sino como una institución eterna.
el precio fue altísimo y deliberado. Bardot se desprendió de todo aquello que simbolizaba su pasado de estrella: joyas, diamantes, vestidos icónicos, recuerdos de una gloria que ya no le interesaba. Cada venta fue un acto de renuncia, casi un ritual de purificación. En sus propias palabras, había dado su juventud a los hombres, ahora entregaba lo que le quedaba a los animales. Pero el movimiento más audaz aún estaba por llegar. La Madrag, el corazón de su universo, no podía quedar expuesta a interpretaciones futuras. A través de una compleja donación, Bardot cedió la propiedad legal de la casa a su fundación, conservando únicamente el derecho de vivir allí hasta el final de sus días. Jurídicamente, el mensaje era claro e irreversible. La casa ya no formaba parte de su herencia familiar. Ese gesto lo cambiaba todo. Aunque la ley garantizara a su hijo una parte mínima del patrimonio restante, las paredes, la tierra y el alma de la Madrague quedaban fuera de su alcance. Bardot había logrado lo que parecía imposible: blindar su santuario contra el tiempo, contra la familia y contra el mercado. No fue un acto de crueldad, sino de coherencia absoluta con su vida. La mujer que había rechazado las normas sociales desde joven se negó, incluso en la muerte, a obedecerlas. Sin embargo, cuando parecía que todo estaba resuelto, quedaba una última batalla por librar. Una lucha aún más íntima, más silenciosa y profundamente simbólica: el derecho a decidir dónde y cómo descansar para siempre. Cuando parecía que Brigitte Bardot lo había previsto todo, que cada muro legal estaba firmemente levantado, surgió una última obsesión. Una decisión que no tenía que ver con bienes, ni con herencias, ni con fundaciones. Tenía que ver con la muerte, con su propia desaparición, y sobre todo con el lugar donde no quería ser olvidada. Bardot sentía un miedo profundo, casi físico, a terminar expuesta incluso después de morir. Rechazaba la idea de reposar en un cementerio célebre, rodeada de turistas, cámaras y curiosos. Para ella, los cementerios de famosos no eran lugares de descanso, sino escenarios finales de la misma persecución que había tratado de evitar durante toda su vida. Su deseo era claro y reiterado: quería permanecer en la Madrague. No simbólicamente, sino literalmente. Descansar en su jardín, junto a sus perros y gatos enterrados bajo sencillas cruces de madera, lejos del ruido humano. Quería que su cuerpo regresara a la tierra que había protegido con tanta ferocidad. Fundirse para siempre con el único lugar donde se había sentido a salvo. Pero esta vez, su voluntad chocó frontalmente con la ley. La legislación francesa es estricta y casi inflexible en materia de inhumaciones en propiedades privadas. Exige condiciones sanitarias extremas, estudios geológicos detallados y, sobre todo, la autorización expresa del Estado. Para cualquier ciudadano, la respuesta habría sido inmediata: no. La batalla final de Bardot no se libró ante los tribunales ni frente a la prensa, sino en despachos silenciosos, ante funcionarios y expertos. Durante meses, su entorno defendió que la Madrague no era una casa común, sino un recinto cerrado, aislado, sin riesgo para el entorno. Bardot insistió con la misma obstinación que había mostrado en sus campañas más polémicas. No pedía un privilegio, afirmaba, sino coherencia con toda una vida de retiro y rechazo del mundo. Hasta el último momento, la incertidumbre fue total. ¿Obligaría el Estado a su icono a ser enterrada donde nunca quiso? ¿Sería este el único deseo que no lograría imponer? Finalmente, según fuentes cercanas, la respuesta llegó en silencio. La autorización fue concedida. Una fosa fue preparada en el lugar exacto que ella había señalado, protegida del viento y de las miradas. En ese acto final, Brigitte Bardot consumó su última disidencia. Cerró definitivamente la puerta al mundo de los hombres para quedarse, incluso en la muerte, entre aquellos que nunca la juzgaron. Pero mientras la tierra de la Madrague se preparaba para cubrir su cuerpo, una pregunta inevitable comenzaba a flotar en el aire. ¿Se trataba de la máxima expresión de libertad? ¿O del último refugio de una mujer que jamás logró reconciliarse con los suyos? Cuando la tierra de la Madrague cubrió finalmente el cuerpo de Brigitte Bardot, no se cerró solo una tumba.
se cerró una vida entera de resistencia, sin discursos oficiales, sin multitudes, sin cámaras, tal como ella lo había querido. Rodeada no por la familia que nunca supo comprenderla, sino por el silencio y la presencia invisible de aquellos seres que jamás la abandonaron. Y es aquí donde surge la pregunta que incomoda, que divide, que no admite respuestas simples. ¿Fue Brigitte Bardot una mujer cruel por apartar a su hijo de su legado más simbólico? ¿O fue simplemente radicalmente honesta consigo misma? Porque su historia no habla de odio, sino de incapacidad. No de venganza, sino de coherencia extrema. En un mundo que sacraliza la sangre por encima de todo, Bardot eligió otro tipo de lealtad. Para ella, el amor no se heredaba por nacimiento, se construía con fidelidad. Y cuando sintió que ese vínculo no existía, se negó a fingirlo. Prefirió proteger aquello que nunca la traicionó, aunque eso significara romper con uno de los pilares más intocables de la sociedad, la maternidad idealizada. Su vida fue una sucesión de huidas, sí, pero también de elecciones conscientes. Huyó del cine, huyó de la fama, huyó de los hombres, pero nunca huyó de sus convicciones. Transformó una belleza explotada en una causa ética. Cambió los aplausos por el compromiso y aceptó el precio de quedarse sola antes que vivir rodeada de hipocresía. Quizá por eso su historia sigue incomodando incluso después de su muerte. Porque nos obliga a mirar de frente una verdad difícil. No todos nacen hechos para los mismos roles. Y no todo amor puede imponerse como una obligación moral. Bardot no quiso ser un símbolo de armonía. Quiso ser fiel a sí misma hasta el final. Hoy, mientras el mundo debate su herencia y juzga sus decisiones, ella descansa donde siempre quiso, y deja tras de sí un mensaje tan perturbador como honesto. La libertad auténtica exige sacrificios que no todos están dispuestos a aceptar. Si esta historia te ha hecho reflexionar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Fue un acto de valentía o de ruptura definitiva? Y si quieres seguir explorando vidas que desafían las normas y revelan lo que hay detrás del mito, suscríbete al canal, comparte este video y acompáñanos en las próximas historias que aún esperan ser contadas.